La realidad no es algo que te sucede a ti, es algo que sucede a través de ti. Nos enseñaron que la vida es un camino que se recorre con esfuerzo, que las cosas hay que merecerlas, que el destino ya está escrito. Crecimos creyendo que el éxito es de unos pocos, que el amor llega cuando tiene que llegar, que la abundancia es cuestión de suerte. Fuimos educados para reaccionar, no para crear. Pero ¿qué pasa si todo lo que crees sobre la vida es solo una ilusión? ¿Y si la realidad no fuera un hecho fijo, sino un reflejo de tu mente, de tu vibración, de lo que llevas dentro? Metafísica prohibida. La fe no es religión, es ciencia universal. Autor anónimo. Hubo un tiempo en el que creí que la vida era lo que veía frente a mí, que todo tenía una explicación lógica, que las cosas eran como eran y que yo solo podía adaptarme a ellas. Pensé que el éxito dependía del esfuerzo, que la suerte era una cuestión de azar y que el amor llegaba cuando tenía que llegar. Pero con cada golpe, con cada pérdida, con cada noche de insomnio en la que me pregunté, ¿por qué a mí? La vida me susurró una verdad que no quería escuchar. No es la realidad la que dicta mi destino, soy yo quien la crea. Y entonces lo entendí. No somos piezas de ajedrez en un tablero cósmico, no estamos aquí para aceptar lo que nos toque sin cuestionarlo. Somos creadores. No de manera metafórica, sino literal. Nuestra mente, nuestras emociones, nuestra vibración son la materia prima con la que tejemos cada experiencia que vivimos. La vida no nos castiga ni nos premia, solo nos devuelve lo que sostenemos dentro. Pero hay un problema, nadie nos enseña esto. Nos educan para creer que el mundo es algo externo a nosotros, que hay que luchar para conseguir lo que queremos, que hay que merecer el amor, que hay que trabajar hasta el cansancio para ganarse la abundancia. Nos enseñan que hay fuerzas superiores que deciden por nosotros, que el destino está escrito, que hay límites que no se pueden cruzar. El universo es mental, domínalo o sé su esclavo. Recuerdo el momento exacto en que la realidad se rompió ante mis ojos. No fue un trueno ni un terremoto, no hubo luces místicas ni voces celestiales. Solo fue una frase lanzada al aire, como quien tira una piedra en un lago tranquilo. Nada es real, todo es mente. Me quedé en silencio, sintiendo cómo aquellas palabras se extendían en mi interior como una grieta que se abre en un muro antiguo. ¿Qué significaba realmente? ¿Acaso toda mi vida había sido un reflejo de lo que pensaba? Si eso era cierto, entonces, todo el sufrimiento, todas las victorias, los fracasos, los amores y las pérdidas, ¿los había creado yo? La respuesta llegó sin anestesia. Sí. Pero no me creas. Míralo por ti mismo. ¿Cuántas veces has despertado con la sensación de que todo irá mal y como una profecía autoimpuesta, cada cosa que te ocurre confirma tu sospecha? ¿Y cuántas veces has estado tan seguro de que algo se dará a tu favor que sin saber cómo, todo se alinea perfectamente? No es magia ni coincidencia, es el principio que rige la existencia. El universo es mental, lo que piensas se convierte en lo que vives. Durante años fui un prisionero de mis propios pensamientos. Me convencí de que la vida era dura, que había que luchar para conseguir lo que uno quería, que el éxito era para los otros, para los que habían nacido con suerte o privilegios. Y así fue. La vida me trató con la dureza que yo esperaba. Cada oportunidad se escapaba como arena entre los dedos, y cada vez que intentaba algo nuevo, fallaba, reforzando la creencia de que no era suficiente. Hasta que un día me detuve y me pregunté, ¿y si todo lo que creo de la vida es solo un programa que he estado ejecutando sin darme cuenta? La mente humana es un imán. Cada pensamiento es una señal lanzada al universo, un comando que se ejecuta sin cuestionar si es bueno o malo para nosotros. No importa si te dices, no quiero estar solo o quiero amor, la vibración es la misma, soledad. No importa si dices, no quiero deudas o quiero abundancia. En ambos casos, tu mente se enfoca en la carencia.
y lo que te enfocas se expande. El universo no responde a tus deseos, responde a tu frecuencia. Es como una radio. Si sintonizas la emisora del miedo, solo escucharás razones para temer. Si sintonizas la emisora de la escasez, verás falta de dinero en todas partes. Pero si, aunque sea por un instante, te atreves a cambiar de dial y vibrar en la certeza de que ya tienes lo que buscas, las cosas comienzan a moverse. Recuerdo un día en que lo entendí de golpe. No tenía dinero. Las cuentas seguían llegando, y la ansiedad me carcomía como un veneno invisible. Caminaba sin rumbo, arrastrando los pies por la ciudad, sintiendo el peso de cada deuda sobre mis hombros. Pero en medio de todo, vi algo que me detuvo. Un niño jugando con una caja vacía, riendo como si tuviera el mejor juguete del mundo. En ese instante lo comprendí. La abundancia no está en lo que tienes, sino en cómo lo percibes. Si ese niño podía encontrar riqueza en una caja de cartón, ¿qué me impedía encontrarla en mi propia vida? El problema no era el dinero, era mi creencia de que no lo tenía. Desde ese día decidí que, sin importar lo que pasara afuera, dentro de mí viviría como alguien que ya tenía todo lo que necesitaba. Dejé de decir no puedo y comencé a decir ya está hecho. Dejé de pensar en deudas y comencé a visualizar pagos hechos. Dejé de ver carencia y empecé a agradecer lo que sí tenía. No pasó mucho tiempo antes de que todo empezara a cambiar. Oportunidades que antes ignoraba comenzaron a aparecer. Personas con las que nunca había hablado me ofrecieron ayuda sin que yo la pidiera. El dinero, que antes parecía esquivo, empezó a llegar de formas inesperadas. Lo que por años había sido una lucha, se convirtió en un flujo. No porque el mundo hubiera cambiado, sino porque yo lo había hecho. Ahora dime, ¿en qué mundo vives tú? ¿En el que todo es una lucha constante o en el que las cosas fluyen? ¿En el que todo cuesta esfuerzo o en el que las oportunidades se presentan con facilidad? Antes de responder, observa bien tu vida. No lo que quieres que sea, sino lo que realmente es. Porque la vida que tienes hoy no es un accidente, es el reflejo exacto de tu estado mental. Si todo lo que ves fuera de ti es un reflejo de lo que ocurre dentro, ¿qué imagen has estado proyectando? ¿Cuántas veces te has repetido que no eres suficiente, que no puedes, que las cosas son difíciles? Cada pensamiento de ese tipo ha sido una orden directa al universo. ¿No crees que ya es momento de dar una orden diferente? Te diré una verdad que puede doler, pero que también puede liberarte. Nadie más que tú tiene la culpa de lo que has vivido hasta ahora. Y eso es lo mejor que te puede pasar, porque significa que también eres tú quien tiene el poder de cambiarlo todo. No esperes que la realidad cambie para empezar a pensar diferente. Piensa diferente y la realidad no tendrá más opción que cambiar. Si sigues viendo el mundo con los mismos ojos de siempre, recibirás lo mismo de siempre. Pero si te atreves a cambiar la forma en que percibes las cosas, abrirás la puerta a un universo que siempre estuvo ahí, esperando a que despertaras. Dios no castiga ni premia. Eres tú jugando contra ti mismo. Cuando era niño me dijeron que si hacía algo malo, Dios me castigaría. Si mentía, si desobedecía, si tomaba algo que no era mío, si levantaba la voz, si pensaba en cosas prohibidas, Dios me vería y me pondría una marca invisible, esperando el momento exacto para darme mi merecido. Crecí con miedo. Miedo a hacer algo que no debía. Miedo a equivocarme. Miedo a que un ser supremo estuviera observando cada paso que daba, listo para anotarlo en un libro eterno. Pero nadie me dijo que Dios no castiga. Nadie me explicó que la vida no funciona como un juez que dicta sentencias, sino como un espejo que refleja exactamente lo que proyectamos. Un día, después de muchas derrotas, muchas lágrimas y muchas noches mirando al techo preguntando, ¿por qué a mí? Zrenia entendí algo que me cambió para siempre. No hay castigos ni premios, solo consecuencias. Si saltas desde un edificio,
No es que la gravedad te odie y decida castigarte. Simplemente la ley se cumple. Si metes la mano en el fuego, no es que el fuego tenga algo contra ti. Simplemente es lo que hace. Si vives en miedo, si hablas de escasez, si te tratas como alguien sin valor, ¿qué crees que recibirás? No porque alguien allá arriba haya decidido que te lo mereces, sino porque la vida solo puede devolverte lo que tú mismo has sembrado. Pero nos gusta creer en premios y castigos porque nos quitan responsabilidad. Si las cosas me van mal, entonces debe ser un castigo divino. Y si alguien tiene éxito, seguramente es porque fue premiado. Es más fácil culpar a un Dios externo que asumir que cada elección, cada pensamiento y cada creencia ha sido un ladrillo en la casa que hemos construido. Recuerdo la historia de una mujer que conocí hace años. Había perdido todo, su casa, su familia, su estabilidad. Entre lágrimas me dijo, Dios me está castigando. Le pregunté por qué creía eso. Porque nunca he sido una buena persona, me respondió. Pero cuando escarbé un poco más en su historia, vi lo que realmente pasaba. No era Dios quien la castigaba. Eran años de pensamientos autodestructivos, de sentirse indigna de amor, de cargar culpas que no le pertenecían, de esperar siempre lo peor de la vida. Y como un eco perfecto, la vida le devolvió exactamente lo que esperaba de ella. Dime, ¿cuántas veces has creído que Dios te está probando? ¿Cuántas veces has pensado que el universo te pone obstáculos para ver si eres lo suficientemente fuerte? Te diré una verdad que puede doler. Dios no te está probando, eres tú el que se pone a prueba todo el tiempo. Eres tú el que repite los mismos errores esperando un resultado distinto. Eres tú el que se sabotea, el que se pone límites, el que carga cadenas invisibles y luego se pregunta por qué no puede avanzar. Pero aquí viene la parte difícil. Si Dios no te castiga, tampoco te premia. ¿Puedes aceptarlo? No hay nadie allá arriba anotando cada buena acción que haces para compensarte después con felicidad y abundancia. No hay sistema de puntos, no hay recompensas divinas. La única recompensa es convertirte en alguien que vibra en una frecuencia tan alta que la vida no tiene más opción que reflejarte lo mismo. El universo no responde a la moral, responde a la energía. Un millonario sin ética seguirá atrayendo riqueza si su mente está programada para la abundancia. Un pobre con un corazón de oro seguirá en carencia si en su interior cree que el dinero es escaso y difícil de conseguir. No se trata de ser bueno o malo, sino de entender que todo lo que crees, todo lo que sientes y todo lo que esperas se convierte en tu realidad. Lo vi en mi propia vida. Hubo un tiempo en que pensé que si hacía todo bien, si ayudaba a los demás, si era una buena persona, la vida me premiaría con felicidad y éxito. Me dediqué a dar, a esforzarme, a hacer todo lo que creía correcto, pero en el fondo me sentía vacío, insuficiente, indigno, y lo que obtuve fue más vacío, más sacrificio, más frustración, hasta que entendí que no es lo que haces, es desde dónde lo haces. Si das desde la carencia, seguirás en carencia. Si trabajas desde el esfuerzo y la lucha, seguirás en lucha. Si esperas que el mundo te premie, seguirás esperando. Pero si te conviertes en la persona que ya tiene lo que desea, si hablas, piensas y actúas como alguien que ya es abundante, feliz y completo, no hay fuerza en el universo que pueda negártelo. Entonces, dime, ¿sigues creyendo que Dios te está castigando o premiando? ¿O te das cuenta de que siempre has sido tú quien ha jugado contra sí mismo? No hay nadie escribiendo tu destino más que tú. No hay una mano invisible moviendo las piezas de tu vida sin tu permiso. Tú eres el arquitecto, el creador, el responsable absoluto de lo que experimentas. Si entiendes esto, ya no volverás a preguntarte, ¿por qué me pasa esto a mí? En su lugar, te preguntarás,
¿Qué estoy pensando, sintiendo y creyendo para que esto ocurra? Y cuando te hagas esa pregunta con honestidad, verás el poder que siempre ha estado en tus manos. El dinero no sabe quién eres, solo responde a tu energía. Pasé años creyendo que el dinero tenía una especie de conciencia, que decidía a quién bendecía y a quién le daba la espalda. Pensaba que había personas que simplemente nacían con una estrella en la frente, mientras que otros parecían estar condenados a luchar eternamente por unos cuantos billetes. Creía que el dinero llegaba a los que trabajaban más duro, a los que hacían sacrificios, a los que lo merecían. Pero un día, sentado en una cafetería barata, con los bolsillos vacíos y un café frío frente a mí, lo entendí todo. El dinero no sabe quién eres. No le importa si eres bueno o malo. No mide tu esfuerzo ni tu sufrimiento. Solo responde a tu energía. Si el dinero tuviera moral, los ancianos que pasaron su vida trabajando no estarían contando monedas para sobrevivir. Si el dinero premiara el esfuerzo, los obreros que sudan de sol a sol serían millonarios. Si el dinero tuviera conciencia, no veríamos a personas sin escrúpulos amasar fortunas mientras otros luchan cada día por pagar el alquiler. Pero no es así, porque el dinero no llega a quien lo merece, sino a quien lo atrae. No me creas, míralo en tu propia vida. ¿Cuántas veces te has preguntado por qué el dinero parece escaparse de tus manos? ¿Por qué, sin importar cuánto trabajes, siempre hay una deuda nueva, un gasto inesperado, un motivo para sentir que nunca es suficiente? No es casualidad, es un patrón, un reflejo de lo que crees sobre la abundancia, de lo que sientes cuando piensas en el dinero. Lo entendí el día que vi a un hombre pidiendo en la calle. No supe por qué, pero me detuve a hablar con él. Tenía la mirada apagada, las manos temblorosas y una gorra sucia en el suelo con unas pocas monedas. Me contó su historia, llena de golpes y malas decisiones, pero lo que más me impactó fue lo que dijo al final. El dinero nunca se queda conmigo. Es como si supiera que no pertenezco a él. Ahí estaba la verdad más brutal. No era el mundo contra él. No era mala suerte. No era que el sistema estuviera diseñado para mantenerlo en la pobreza. Era él contra sí mismo. Se veía como alguien sin dinero, hablaba como alguien sin dinero, respiraba escasez en cada palabra. Su energía solo podía atraer más de lo mismo. ¿Cuántas veces has sentido lo mismo? ¿Cuántas veces has dicho, no me alcanza, es difícil, el dinero es un problema? Cada una de esas frases es una orden, un decreto, una confirmación de que la abundancia no es para ti. Y si lo sigues repitiendo, lo sigues viviendo. El dinero no responde a tus deseos, responde a tu estado interno. Puedes decir 1000 veces que quieres ser rico, pero si en el fondo sientes que la riqueza es para otros, que ganar dinero es complicado, que ser abundante es cuestión de suerte, entonces nunca lo verás en tu vida. Porque no es lo que pides, es lo que vibras. Por años fui esclavo de esa mentalidad. Veía el dinero como un enemigo, algo difícil de conseguir, algo que venía y se iba sin avisar. Y así fue. Me llegaba justo lo necesario para sobrevivir, y cuando parecía que las cosas mejoraban, siempre pasaba algo que me volvía a dejar en cero. Hasta que un día, cansado de la misma historia, decidí cambiar mi relación con el dinero. Empecé a hablar de él de otra manera. Dejé de decir no puedo y empecé a decir el dinero fluye hacia mí con facilidad. Dejé de pensar en cuentas y empecé a imaginarme con más de lo que necesitaba. Dejé de tratar al dinero como un problema y lo empecé a ver como una energía que podía moldear a mi favor. Y aunque al principio parecía una mentira, algo dentro de mí empezó a cambiar. No pasó mucho tiempo antes de que todo a mi alrededor comenzara a reflejar esa nueva energía. Me ofrecieron oportunidades sin buscarlas. Me pagaron por cosas que antes hacía gratis. Comencé a recibir dinero de formas que jamás habría imaginado, no porque el universo decidiera premiarme, sino porque yo había cambiado la frecuencia en la que vivía.
No se trata de esperar que el dinero caiga del cielo. Se trata de entender que la vida solo puede darte lo que tú mismo crees posible. Si en lo profundo de ti sigues viendo la abundancia como algo lejano, si sigues vibrando en escasez, no importa cuánto te esfuerces, siempre habrá algo que te mantendrá en el mismo lugar. La pregunta es, ¿estás listo para dejar de pelear con el dinero? ¿Para verlo como un aliado y no como un enemigo? ¿Para soltar las creencias que has cargado por años y abrirte a la posibilidad de que la riqueza también es para ti? Porque el dinero no distingue entre ricos y pobres, entre buenos y malos, entre los que lo merecen y los que no. Solo fluye hacia quienes están alineados con él. Deja de pedir y comienza a ordenar. Me pasé media vida pidiendo amor, pidiendo oportunidades, pidiendo que la suerte por fin se acordara de mí. A veces lo hacía en silencio, con la esperanza de que el universo escuchara mis pensamientos. Otras veces lo hacía en voz alta, como si cada súplica pudiera doblarle la voluntad a la existencia. Y cuando nada cambiaba, cuando las respuestas no llegaban, me hundía en el resentimiento, en esa sensación amarga de que la vida era injusta, de que Dios le daba todo a otros y a mí me dejaba las migajas. Pero un día, en medio de una de esas noches de insomnio en las que uno se pregunta por qué las cosas no salen como deberían, lo entendí. No hay un ser supremo decidiendo a quién darle y a quién negarle. No hay un comité de ángeles revisando solicitudes y marcando algunas con un sí y otras con un no. No es que el universo no escuche, es que no responde a súplicas, porque quien suplica se declara pequeño. Lo vi claro al recordar un día de mi infancia. Estaba en una tienda con mi madre y vi un juguete que quería con todo mi ser. Mis ojos brillaban, mi corazón latía rápido. Pero en lugar de decir con certeza, quiero ese, en lugar de pedirlo con seguridad, bajé la mirada y murmuré un tímido, «Mamá, ¿me lo podrías comprar?» Lo dije con miedo, con la expectativa de un no, como si desde el principio estuviera preparado para la negativa. Y así fue. No porque no hubiera dinero, no porque mi madre no quisiera dármelo, sino porque mi energía era la de alguien que no creía merecerlo. Ahí estaba la clave de todo. Pedir desde la carencia es confirmar que no lo tienes. Suplicar desde la desesperación es asegurar que no llega. Y así nos pasamos la vida, pidiendo con la voz pero negándolo con la energía. Quiero amor, pero en el fondo me siento indigno de recibirlo. Quiero dinero, pero cada vez que lo tengo, lo gasto con culpa. Quiero éxito, pero en mi interior sigo viendo el fracaso como mi identidad. Y el universo no responde a palabras, responde a vibraciones. No hay diferencia entre pedir y mendigar. Y lo que mendigas nunca llega. ¿Alguna vez has visto a un rey suplicando? ¿A un emperador implorando que le concedan lo que ya le pertenece? Number. Porque el que sabe quién es, ordena. Ahí estaba la diferencia. No es lo mismo decir, por favor, que todo me salga bien, que declarar, todo me sale bien. No es lo mismo decir, ojalá tenga dinero este mes, que afirmar, mi economía es abundante. No es lo mismo pedir amor que decidir que ya eres amor. Las órdenes no se cuestionan, se cumplen. Recuerdo la primera vez que lo puse en práctica de verdad. Tenía un proyecto que dependía de una sola respuesta. Si decían que sí, mi vida cambiaría. Si decían que no, tendría que volver a empezar de cero. Antes habría pasado la noche en vela, rogando que las cosas salieran a mi favor, temiendo que no fuera suficiente. Pero esa vez, algo en mí se negó a volver a jugar el mismo papel. No rogué. No imploré. Me levanté, miré al espejo y dije con la certeza de quien ya lo tiene. Está hecho. No hay otra opción. No pasó mucho tiempo antes de que el teléfono sonara con la confirmación. No porque hubiera magia, no porque alguien allá arriba decidió premiarme, sino porque yo había cambiado mi postura en el tablero de la vida. La vida te trata como tú te tratas. Si actúas como alguien que espera, la vida te hará esperar.
Si actúas como alguien que necesita, la vida te mantendrá necesitando. Pero si te plantas en el mundo con la certeza de que ya es tuyo, todo se mueve a tu favor. No porque seas especial, sino porque así funciona la ley. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas cosas sigues pidiendo en lugar de ordenar? ¿Cuántas veces al día usas frases como ojalá, si Dios quiere, si tengo suerte? No te das cuenta, pero cada vez que lo haces estás entregando tu poder. Estás diciéndole al universo que tú no decides, que tú no creas, que esperas que algo externo lo haga por ti. Y mientras sigas esperando, seguirás sin recibir. El mundo es un reflejo. Si te sientes poderoso, te responde con poder. Si te sientes pequeño, te responde con limitaciones. Y sí, sé que suena difícil cuando has pasado toda tu vida creyendo que hay que esforzarse, luchar, pagar un precio para obtener lo que deseas. Pero dime, ¿qué te ha dado hasta ahora ese esfuerzo? ¿Qué han cambiado tus súplicas? El karma es tu propia sombra, no un castigo divino. Toda mi vida escuché la misma historia. El karma te castiga. El karma te devuelve lo que hiciste. El karma es un juez silencioso que tarde o temprano te ajusta las cuentas. Crecí creyendo que era una fuerza cósmica que tomaba nota de cada acción, esperando el momento exacto para devolverme lo que me tocaba. Si hacía algo malo, pagaría el precio. Si hacía algo bueno, algún día recibiría mi recompensa. Y así viví, con miedo a equivocarme, con la esperanza ingenua de que si acumulaba suficientes méritos, la vida me daría lo que deseaba. Pero el karma no funciona así. No es una lista de deudas pendientes, ni un castigo divino. No es un sistema de puntos donde lo bueno compensa lo malo. No es una mano invisible que un día decide ponerte de rodillas solo porque hiciste algo que no debías. El karma no es un verdugo, es un reflejo. Lo entendí el día que me encontré frente a frente con mi propia sombra. No la sombra literal que se dibuja en el suelo cuando el sol está detrás de ti, sino esa otra, la que cargamos dentro, la que evitamos ver, la que proyectamos en los demás sin darnos cuenta. La vi en una discusión con alguien cercano. Me encontré acusándolo de cosas que, al decirlas en voz alta, sentí como un eco. Siempre te haces la víctima. Nunca aceptas la responsabilidad de lo que haces. Te escondes detrás de excusas en lugar de cambiar. Cada palabra que salía de mi boca se sentía como un golpe en el pecho. No para él, para mí. Porque lo que decía de él era lo que no quería ver en mí mismo. El karma no era la vida castigándome. Era mi propio reflejo mostrando lo que necesitaba sanar. Desde entonces, comencé a ver el karma en todas partes, no como una venganza cósmica, sino como una ley perfecta de causa y efecto. Si sembraba pensamientos de escasez, mi vida se llenaba de carencias. Si cultivaba el resentimiento, todo a mi alrededor parecía empujarme a sentirme víctima. Si hablaba mal de otros, terminaba rodeado de personas que hacían lo mismo conmigo. No porque alguien allá arriba estuviera tomando nota y devolviéndome la moneda, sino porque la vida solo puede reflejar lo que llevamos dentro. No es casualidad que quien teme ser traicionado, termine traicionado. No es coincidencia que quien cree que el amor duele, siempre encuentre relaciones que lo lastimen. No es magia que quien ve el mundo como un lugar hostil, reciba hostilidad a cada paso. La vida no te devuelve lo que mereces, te devuelve lo que eres. Es duro de aceptar, porque significa que no puedes culpar a nadie más, que no puedes decir que el universo es injusto, que no puedes quejarte de que la vida te trata mal sin darte cuenta de que fuiste tú quien plantó esas semillas sin saberlo. Y duele aún más cuando miras hacia atrás y ves todas las veces que fuiste tu peor enemigo, todas las veces que tomaste decisiones desde el miedo, todas las veces que hablaste de problemas sin darte cuenta de que los estabas reforzando. Pero también es liberador, porque si el karma no es un castigo,
entonces no hay condena. Si el karma es solo un reflejo, significa que puedes cambiarlo en el momento en que decidas cambiar tu propia energía. No tienes que esperar vidas enteras para pagar lo que crees que debes. No tienes que seguir tropezando con la misma piedra una y otra vez. Solo tienes que hacer lo que casi nadie se atreve a hacer: mirar tu sombra de frente. La próxima vez que la vida te devuelva algo que no te gusta, pregúntate: ¿qué parte de mí ha estado vibrando en esto? ¿En qué rincón de mi mente esta realidad tiene sentido? ¿Qué creencias he estado alimentando para que esto aparezca? Y sobre todo, en lugar de maldecir tu karma, agradécele, porque cada repetición, cada patrón, cada obstáculo que parece no irse, no está ahí para castigarte, está ahí para despertarte, para mostrarte lo que necesitas ver, para darte la oportunidad de cambiar la historia. La ley del mentalismo. Eres el único creador de tu vida. Siempre había creído que la vida era un cúmulo de casualidades, que el destino tenía sus propios planes y que yo solo podía adaptarme a lo que viniera. Me dijeron que Dios tenía un propósito para mí, que todo pasaba por una razón y que debía confiar en que tarde o temprano las piezas encajarían. Y esperé. Esperé durante años a que la suerte tocara mi puerta, a que las circunstancias cambiaran, a que algo, lo que fuera, me mostrara el camino correcto. Pero lo único que encontré en esa espera fue más espera. Más días iguales, más promesas rotas, más excusas para justificar por qué mi vida no era como yo quería. Hasta que un día, la realidad se me estampó en la cara con una brutalidad imposible de ignorar. Fue una conversación simple, casi insignificante. Un hombre mayor, con el rostro curtido por el tiempo, me miró directo a los ojos y dijo: «La vida no te da lo que pides, te da lo que crees, y lo que crees, lo creas». No lo entendí de inmediato, pero esa frase se quedó conmigo como una semilla plantada en mi subconsciente. Comencé a observar mi propia vida con ojos nuevos, como si por primera vez me diera cuenta de que cada cosa que tenía y cada cosa que no tenía había sido el resultado de algo más profundo que mis acciones. Era mi mente. Cada pensamiento que había alimentado, cada creencia que había sostenido, cada historia que me había contado una y otra vez, había dado forma a mi realidad. La ley del mentalismo no era un concepto abstracto, era una verdad inquebrantable. Todo lo que existe en mi vida nació primero en mi mente. Míralo en tu propia historia. ¿Cuántas veces te has dicho a ti mismo que algo es imposible y, efectivamente, nunca ha sucedido? ¿Cuántas veces has tenido miedo de perder algo y lo has perdido? ¿Cuántas veces has creído que la vida es difícil y, como por arte de magia, todo se ha vuelto más complicado? No es magia, es la ley. Lo que piensas se expande. Lo que crees se materializa. No importa si es bueno o malo, si es algo que deseas o algo que temes. El universo no distingue entre lo que quieres y lo que no quieres. Solo responde a lo que sostienes en tu mente con mayor intensidad. Lo comprendí del peor modo posible. Un día, después de una serie de fracasos que parecían interminables, me miré al espejo y me escuché decir: «Siempre me pasa lo mismo. Nada me sale bien». No fue solo una frase, fue un decreto, un sello mental que había repetido tantas veces que mi vida no tenía más opción que seguirlo al pie de la letra. Me pregunté: ¿y si dejo de pensar así? ¿Y si en lugar de seguir reforzando mi propio desastre, decido crear algo nuevo? Al principio me sentí un farsante. Intentaba convencerme de que todo estaba mejorando, pero mi mente me escupía pruebas de lo contrario. Recordaba mis errores, mis derrotas, las veces que lo intenté y fallé. La vieja versión de mí se resistía a morir. Pero no me rendí. Me convertí en un observador de mi propio pensamiento. Cada vez que una idea negativa surgía, la reemplazaba. Cada vez que dudaba de mí, recordaba que la duda es solo una elección y que podía elegir otra cosa. Y lo más importante,
Dejé de enfocarme en lo que no quería y empecé a actuar como si ya tuviera lo que deseaba. No tardó en suceder. Oportunidades que antes no veía comenzaron a aparecer. Personas que podían ayudarme llegaron sin que las buscara. Situaciones que parecían inamovibles se resolvieron solas, porque el cambio no había ocurrido afuera, había ocurrido dentro de mí. No fue suerte, no fue un milagro. Fue la ley del mentalismo en acción. El mundo que ves es solo un reflejo de lo que ocurre en tu mente. Si cambias lo que crees posible, cambias lo que experimentas. Si cambias tu relación con la abundancia llega. Si dejas de verte como víctima y te reconoces como creador, las circunstancias dejan de controlarte. El amor no se busca, se manifiesta. Pasé años buscándolo, buscando en rostros desconocidos, en conversaciones vacías, en miradas que prometían pero no cumplían. Buscaba en lugares equivocados, en personas que no sabían amarse a sí mismas, en cuerpos que solo eran refugios temporales para mi soledad. Creía que el amor era algo que se encontraba, que si insistía lo suficiente, tarde o temprano aparecería alguien que llenara el vacío. Pero no apareció. O, mejor dicho, apareció en fragmentos, en ilusiones breves que se rompían como vidrio en el primer golpe de realidad. Un día me pregunté, ¿por qué? ¿Por qué el amor parecía ser un premio inalcanzable? ¿Por qué otros lo tenían con tanta facilidad y yo parecía condenado a verlo de lejos? ¿Era mala suerte? ¿Era que no era lo suficientemente bueno, lo suficientemente atractivo, lo suficientemente interesante? Y la respuesta llegó como un susurro en mi propia mente. El amor no es algo que se busca, es algo que se manifiesta. No entendí de inmediato, no tenía sentido. Todo en el mundo parecía decir lo contrario. Se suponía que debía salir, conocer gente, esforzarme por ser mejor, atraer a la persona correcta. Se suponía que el amor estaba allá afuera, esperando a ser encontrado. Pero entonces, ¿por qué cada vez que lo buscaba desesperadamente, más lejos parecía estar? Lo vi claro una tarde, en la cafetería de siempre. Estaba sentado frente a una pareja que no decía una sola palabra. No era incomodidad, no era indiferencia. Era algo más, algo profundo, algo que solo se siente cuando no se necesita llenar el silencio con ruido. Se miraban como si ya se hubieran dicho todo, como si el amor no fuera algo que necesitaban confirmar, sino algo que simplemente eran. Y ahí entendí. El amor no es una cacería, no es una meta, no es algo que obtienes con esfuerzo, no es algo que alguien más puede darte. Es un reflejo de lo que ya existe dentro de ti. Si sientes que te falta amor, no es porque no lo hayas encontrado, es porque no lo has manifestado en ti mismo. Si buscas desesperadamente que alguien te ame, es porque no has aprendido a amarte. Si sientes que el amor es escaso, es porque dentro de ti hay una creencia que dice que no lo mereces. Y mientras sigas buscando fuera lo que no has cultivado dentro, solo encontrarás vacío disfrazado de promesas. Lo confirmé en mi propia vida. Cada vez que intenté encontrar amor desde la carencia, atraje relaciones rotas, personas que, como yo, también estaban buscando algo que no tenían dentro, relaciones llenas de miedos, de inseguridades, de dudas, relaciones donde el amor no era un estado natural, sino una negociación constante. Pero cuando dejé de buscar, cuando me convertí en alguien que ya era amor sin necesitar que nadie más lo validara, todo cambió. No fue de inmediato. No fue como en las películas donde un día despiertas y el amor toca tu puerta. Pero sí fue real. La gente a mi alrededor comenzó a tratarme diferente. Atraje personas que reflejaban mi nueva energía, que no venían a llenar un vacío, sino a compartir lo que ya eran. Tu palabra es un decreto. Usa el verbo con sabiduría. Las palabras parecen simples, inofensivas, solo sonidos que se escapan de la boca y se pierden en el aire. Pero no es así. Cada palabra es un decreto,
un comando que lanza una orden directa al universo. La mayoría no lo entiende y habla sin pensar, sin darse cuenta de que con cada frase están construyendo o destruyendo su propia realidad. Lo vi primero en los demás, pero tardé años en verlo en mí. Personas que decían, todo me sale mal, y efectivamente, siempre había algo que les salía mal. Otros que aseguraban que el dinero es difícil de conseguir, y vivían en un ciclo eterno de escasez. Y aquellos que hablaban de la vida como si fuera una carga, como si todo estuviera en su contra, sin notar que eran ellos los que con cada palabra se enterraban más en el mismo destino que tanto temían. Pero lo más duro fue darme cuenta de cuántas veces me había hecho eso a mí mismo. Hubo un tiempo en el que todo lo que salía de mi boca eran quejas, que el trabajo era agotador, que el dinero nunca alcanzaba, que las relaciones siempre terminaban en lo mismo. Lo decía sin pensar, con la ligereza de quien cuenta un chisme, como si fueran solo palabras. Pero no eran solo palabras, eran órdenes, y la vida, obediente, me devolvía exactamente lo que yo decretaba. No lo vi hasta que un día, después de repetir una vez más, siempre me pasa lo mismo, alguien me miró fijamente y me preguntó, ¿y si es porque no dejas de decirlo? Esa pregunta fue como un golpe seco en el estómago. Me quedé callado, sintiendo cómo esas palabras se deslizaban en mi mente como una verdad incómoda. ¿Y si realmente todo lo que decía estaba definiendo mi destino? ¿Y si cada vez que pronunciaba algo lo estaba sellando en mi realidad? A partir de ese día, comencé a escucharme. Me observé con la precisión de quien revisa un contrato antes de firmarlo. Descubrí que cada vez que decía «es difícil», mi cuerpo se tensaba. Cada vez que decía «no puedo», mi energía caía. Cada vez que me llamaba a mí mismo malo para algo, automáticamente mi mente buscaba pruebas para confirmarlo. Ahí lo entendí. Las palabras no son solo sonidos, son llaves que abren o cierran puertas en el universo. Decidí hacer un experimento. Cambié mi lenguaje. No dije, es difícil. Dije, estoy aprendiendo. No dije, no tengo. Dije, el dinero viene a mí. No dije, esto siempre me pasa, sino, todo está cambiando a mi favor. Al principio, se sintió falso. Mi mente se resistía, se burlaba de mí, me decía que eran solo palabras, que no cambiaban nada. Pero seguí. Y poco a poco, lo que antes parecía imposible comenzó a moverse. No porque las palabras fueran magia en sí mismas, sino porque al cambiar el verbo, cambié mi frecuencia. Mira tu vida, mira cómo hablas. ¿Cuántas veces al día dices cosas como soy un desastre, nunca tengo suerte, el amor es complicado, no me alcanza el dinero, siempre me enfermo, no sirvo para esto? No te das cuenta, pero cada una de esas frases es un decreto, y el universo no juzga lo que dices, solo cumple. El poder de la gratitud, pero sin falsedades. Hubo un tiempo en que me repetía a diario que tenía que ser agradecido. Me levantaba por la mañana y con voz casi robótica decía, gracias por la vida, por la salud, por el techo sobre mi cabeza. Lo hacía porque había leído en libros que la gratitud era la clave para atraer abundancia. Lo hacía porque decían que si agradecías lo suficiente, el universo te daría más razones para agradecer. Pero en el fondo, algo se sentía vacío, porque la gratitud forzada es mentira. Es solo un disfraz. Y el universo no responde a palabras huecas, responde a emociones reales. Lo entendí el día que, después de repetir mi lista de agradecimientos como si fuera una fórmula matemática, me sentí igual de frustrado que antes. Estoy agradecido por mi vida, decía, pero en el fondo sentía que mi vida no estaba donde quería. Estoy agradecido por mi trabajo, pero odiaba cada minuto en ese lugar. Estoy agradecido por el dinero que tengo, pero cada vez que revisaba mi cuenta bancaria, la ansiedad me devoraba. No era gratitud, era mentira. Y mentirme a mí mismo no iba a cambiar nada. Fue entonces cuando decidí hacer algo diferente. En lugar de decir gracias por obligación,
Me detuve a sentir. Dejé de repetir frases automáticas y empecé a preguntarme, ¿qué me hace sentir realmente agradecido? No lo que debería agradecer, sino lo que de verdad me llenaba. Y de repente lo vi. No era mi casa, era el rayo de sol que entraba por la ventana en la mañana, iluminando el polvo en el aire, como si fueran partículas doradas flotando en un universo invisible. No era el dinero en mi cuenta, era el hecho de que, de alguna manera, siempre tenía lo necesario para seguir adelante. No era mi salud en general, era ese momento exacto en el que mi cuerpo se sentía liviano, en el que respiraba sin esfuerzo, en el que podía caminar sin dolor. La gratitud no estaba en repetir frases, estaba en sentir. Y cuando la sentí de verdad, todo cambió. No porque mágicamente todo se resolviera en un instante, sino porque mi percepción cambió. De repente, cada pequeño momento tenía un valor que antes ignoraba. Y al darme cuenta de eso, el universo comenzó a darme más razones para sentirlo. Porque esa es la verdad que nadie dice. La gratitud no es una estrategia para recibir más. No es una moneda de cambio para que la vida te dé lo que quieres. Es una llave que abre los ojos a lo que ya tienes. Mira tu propia vida. No desde la queja, no desde la comparación, sino desde lo real. ¿Cuántas cosas ignoras porque las das por sentadas? ¿Cuántos pequeños milagros pasan frente a ti cada día sin que los notes? El miedo. No es real, solo una hipnosis colectiva. Cuando era niño, tenía miedo de la oscuridad. No porque la oscuridad en sí misma tuviera algo, sino porque mi mente se encargaba de llenarla de monstruos invisibles. Cada sombra se convertía en un enemigo, cada sonido en un aviso de que algo estaba al acecho. Pero la verdad es que nunca había nada ahí. La oscuridad no escondía ningún peligro. El peligro solo existía en mi cabeza. Y así, sin darnos cuenta, pasamos la vida adulta con los mismos miedos infantiles disfrazados de preocupaciones racionales. El miedo a perder el trabajo, el miedo a quedarnos solos, el miedo a no ser suficientes, el miedo al fracaso, el miedo al rechazo, miedos que parecen tan reales que los sentimos en la piel, en el estómago, en la respiración entrecortada de las noches de insomnio. Pero al final, cuando miramos de cerca, nos damos cuenta de que nada de eso es real. La mayoría de los miedos nunca se materializan, no porque tengamos suerte, sino porque el miedo es solo una película mental, un engaño que nos mantiene paralizados. Un día, conocí a un hombre que había vivido siempre con miedo. Se preocupaba por todo, por el dinero, por su salud, por lo que los demás pensaban de él. No tomaba riesgos, no hacía nada fuera de lo seguro, no permitía que su vida se desviara del camino predecible que él mismo se había impuesto. Un día, después de años de estar atrapado en esa prisión invisible, recibió la peor noticia. Tenía una enfermedad terminal. De repente, todo lo que había temido durante años dejó de importar. Me dijo algo que nunca olvidé. Pasé mi vida entera con miedo a perder cosas y al final igual lo perdí todo. Ojalá me hubiera atrevido a vivir antes. Ahí entendí. El miedo es una hipnosis colectiva. Desde pequeños nos enseñan a temer, a no equivocarnos, a no arriesgarnos, a no salirnos del camino. Nos programan para vivir en estado de alerta, como si el mundo estuviera lleno de amenazas, como si cada paso fuera un posible desastre. Y lo peor es que lo creemos. Pero la verdad es esta. El miedo no es más que un pensamiento. No tiene forma, no tiene sustancia, no tiene poder real. Solo gobierna a quien lo deja quedarse. Mira tu propia vida. ¿Cuántas cosas has dejado de hacer por miedo? ¿Cuántos sueños has pospuesto porque creíste que no eras lo suficientemente bueno? ¿O porque el qué dirán pesó más que el qué quieres? ¿Cuántas oportunidades has rechazado por terror a fracasar? La vida es un espejo. Lo que ves es lo que eres. Hubo un tiempo en el que creí que la vida
era una fuerza externa que me lanzaba pruebas, que las cosas simplemente pasaban y que yo tenía que reaccionar ante ellas. Pensaba que la gente llegaba a mi vida por casualidad, que los problemas eran golpes del destino, y que todo lo bueno o malo que ocurría estaba fuera de mi control. No entendía que la vida no me estaba haciendo nada, solo me estaba reflejando. Lo entendí el día en que alguien me trató con la misma indiferencia con la que yo me trataba a mí mismo. Me molesté, me sentí víctima. Pero cuando la rabia se disipó, la verdad me golpeó como un balde de agua fría. Esa persona solo estaba proyectando lo que yo ya creía de mí. La vida es un espejo. Siempre. No importa cuánto intentes negarlo, siempre refleja lo que llevas dentro. Si crees que el mundo es injusto, encontrarás injusticias en todas partes. Si piensas que la gente es egoísta, atraerás a quienes te lo confirmen. Si sientes que no mereces amor, te rodearás de quienes te lo nieguen. No porque la vida te odie, sino porque no puede darte algo que tú mismo no te das. La primera vez que escuché esto, me negué a aceptarlo. Me pareció cruel. ¿Cómo podía ser mi culpa que hubiera personas que me trataran mal? ¿Cómo podía ser responsable de mis problemas? Pero después de observar mi propia vida, entendí que no se trataba de culpa, sino de responsabilidad. La vida no me estaba castigando, me estaba mostrando en qué frecuencia estaba vibrando. Un día, hablé con alguien que parecía vivir en un constante estado de guerra con el mundo. Se quejaba de todo, del gobierno, de su jefe, de sus amigos, de su pareja. Cada historia que contaba tenía el mismo patrón. Alguien le hacía daño, alguien le mentía, alguien le fallaba. Lo escuché en silencio, viendo cómo repetía una y otra vez la misma historia con diferentes nombres. No se daba cuenta de que no era el mundo quien lo traicionaba, era él, proyectando su propia desconfianza en todos los que lo rodeaban. Nos cuesta aceptarlo porque es más fácil pensar que la vida nos hace cosas, que somos víctimas de las circunstancias. Pero la verdad es que todo lo que ves afuera es un reflejo de lo que llevas dentro. Si siempre te encuentras con el mismo tipo de relaciones, pregúntate qué estás creyendo sobre el amor. Si el dinero parece escaparse de tus manos, revisa tu relación interna con la abundancia. Si las oportunidades no llegan, tal vez dentro de ti hay una voz que dice que no eres suficiente. La vida no puede darte lo que no crees posible. No puede mostrarte algo diferente a lo que ya existe en ti. Es un espejo, no un creador. No te da lo que quieres, te da lo que eres. Cuando entendí esto, todo cambió. Dejé de pelear con el mundo y comencé a observarme. Cada vez que algo me molestaba, en lugar de señalar con el dedo, me preguntaba, ¿qué parte de mí está creando esto? Cada vez que alguien me hería, en lugar de culparlo, me preguntaba, ¿en qué momento acepté menos de lo que merezco? La fe no es religión, es ciencia universal. Me dijeron que la fe era para los creyentes, que era un asunto de rezos y templos, de velas encendidas y promesas al cielo, que la fe significaba confiar en un Dios lejano, uno que decidía por mí, que daba o quitaba según su voluntad. Crecí pensando que la fe era un regalo reservado para quienes seguían ciertas reglas, para quienes se sometían a una verdad impuesta. Y como no encajaba en esa idea, pasé gran parte de mi vida sin ella, hasta que la vida me demostró que la fe no tiene nada que ver con la religión. La fe no es un dogma, es una ley. Un día, observé a un niño pequeño aprendiendo a caminar. Se tambaleaba, caía, se levantaba, y lo intentaba de nuevo, una y otra vez. Nunca dudó, nunca pensó que tal vez no estaba hecho para caminar. Nunca cuestionó si su cuerpo era lo suficientemente fuerte o si el suelo estaba en su contra. Simplemente lo hizo, porque en su mente no existía la posibilidad de fallar. Su fe en sí mismo era absoluta. Ahí lo entendí. La fe no es creer en algo porque sí, no es un consuelo ni una ilusión. Es la certeza absoluta de que algo es real incluso antes de verlo manifestado.
Es lo que nos permite caminar sin pensar en cada paso, hablar sin analizar cada palabra, respirar sin cuestionar si el aire estará ahí. Es la base de toda creación. La ciencia la llama convicción. La física cuántica la llama colapso de onda. El mundo la ha disfrazado de muchas formas, pero siempre ha sido lo mismo. La energía sigue a la creencia. Cuando un atleta visualiza su victoria con tal intensidad que su cuerpo responde como si ya hubiera ganado, está aplicando fe. Cuando alguien enfermo decide que va a sanar y su cuerpo responde, está usando fe. Cuando alguien ve oportunidades donde otros solo ven problemas, está creando desde la fe. No es cuestión de religión, es una ecuación. La mente es un campo magnético. No atraes lo que deseas, atraes lo que crees posible. Si crees que el amor es difícil, lo será. Si crees que la vida es dura, lo será. Si crees que no mereces más, nunca tendrás más. No porque el mundo te castigue, sino porque el mundo solo puede reflejar lo que llevas dentro. Míralo en tu propia vida. ¿Cuántas veces has dudado de algo y has visto cómo efectivamente no se daba? ¿Cuántas veces has creído con certeza en algo y ha ocurrido casi milagrosamente? No fue casualidad. Fue tu energía moldeando la realidad. La fe es la única condición para que algo exista, pero la mayoría la usa al revés. Creen con certeza en sus miedos, en sus limitaciones, en sus fracasos, y cuando la vida les devuelve lo que han proyectado, dicen que es prueba de que su destino está sellado. Pero no era el destino, era su fe mal dirigida. No necesitas creer en un Dios para tener fe. No necesitas velas ni rituales. Solo necesitas decidir qué historia vas a sostener dentro de ti, porque lo que sostengas con firmeza, tarde o temprano, se hará real. No pidas señales, sé la señal. Pasé años esperando una señal. Miraba el cielo buscando un mensaje. Abría libros al azar esperando que una frase me dijera qué hacer. Ponía canciones con la esperanza de que la letra tuviera una respuesta para mí. Creía que la vida tenía que hablarme en código, que algo fuera de mí tenía que confirmarme si iba por el camino correcto. Pero la señal nunca llegó, o quizá llegó tantas veces que no supe verla. Un día, después de otra de esas noches en las que el insomnio pesa más que los párpados, me encontré frente al espejo. Me miré a los ojos, cansado de esperar respuestas, cansado de buscar afuera lo que dentro de mí ya sabía. Y ahí lo entendí. No es la vida quien tiene que enviarte una señal. Eres tú quien tiene que ser la señal. Vivimos preguntando si estamos listos, si es el momento correcto, si el destino nos está guiando. Pero dime, ¿acaso una semilla le pide permiso a la tierra para convertirse en árbol? ¿Acaso el sol le pregunta al cielo si puede salir? Las señales están en todas partes, pero la única que realmente importa es la que viene desde adentro. Esa voz que te dice que te muevas, que te arriesgues, que confíes en lo que sientes. La voz que has aprendido a ignorar porque el mundo te enseñó a dudar de ti. Mira tu vida. ¿Cuántas veces te has quedado paralizado esperando una confirmación que nunca llegó? ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar porque estabas esperando el momento perfecto? Te diré una verdad incómoda. El momento perfecto no existe. Nunca vendrá una señal escrita en el cielo diciéndote, hazlo ahora. Nunca sentirás que estás completamente listo. Nunca habrá garantías de éxito. Pero si sigues esperando, lo único seguro es que seguirás en el mismo lugar. La vida no te confirma el camino antes de que des el primer paso. El camino solo se revela cuando decides caminar. Desde ese día dejé de pedir señales. Dejé de preguntarle al universo si debía seguir o no. Dejé de esperar que algo externo me diera permiso para creer en mí. El destino no existe, solo la vibración. Toda mi vida escuché la misma historia. El destino ya está escrito. Lo que tiene que ser, será. Si algo es para ti, nadie te lo quita. Lo repetían como un mantra, como si fuera una verdad inamovible, como si la vida estuviera predestinada
y nuestra única opción fuera esperar lo que nos tocara. Y lo creí. Creí que las oportunidades llegaban cuando debían, que si algo no funcionaba era porque no era para mí, que el amor, el dinero, la felicidad eran cartas ya repartidas en un juego en el que yo no tenía control. Hasta que la vida me obligó a mirar más de cerca. Un día, sentado en un café, escuché a dos personas hablar de la misma experiencia, pero con conclusiones opuestas. Uno decía, siempre me pasa lo mismo. Trato, intento, pero el destino parece estar en mi contra. El otro decía, yo decidí que mi vida cambiaría, y cambió. Era la misma historia, pero con dos realidades completamente distintas. Ahí entendí que no es el destino lo que define la vida de alguien, es su vibración. El destino es una excusa. Es lo que nos decimos cuando no queremos asumir la responsabilidad de que nosotros mismos estamos moldeando cada segundo de nuestra existencia. Pero la verdad es más simple y más brutal. No vives lo que te toca, vives lo que vibras. Cada emoción, cada pensamiento, cada creencia es una frecuencia que emites al universo. Si vibras en miedo, atraes razones para temer. Si vibras en escasez, el dinero se aleja. Si vibras en inseguridad, las puertas se cierran. No es mala suerte. No es que el mundo te esté castigando. Es que solo puedes recibir lo que está alineado con la energía que sostienes. Lo vi en mi propia vida. Durante años, pensé que el amor era un golpe de suerte, que encontrar a alguien que realmente me quisiera dependía del destino, de estar en el lugar correcto, en el momento adecuado. Pero una y otra vez, las historias terminaban igual, relación tras relación, la misma sensación de vacío, la misma herida disfrazada con un rostro diferente. Y un día, después de otra despedida, después de repetir las mismas palabras de siempre, ¿por qué me pasa esto? La respuesta llegó con la misma claridad con la que llega la verdad, cuando decides dejar de mentirte. Me pasaba porque yo lo creaba, porque aunque decía que quería amor, vibraba en miedo, porque aunque buscaba estabilidad, mi mente estaba atrapada en historias de pérdida, porque el destino no decide, lo decide tu frecuencia. Si el destino existiera como lo hemos imaginado, la voluntad no tendría sentido. Pero cada decisión que tomamos, cada pensamiento que sostenemos, cada emoción que repetimos, está abriendo un nuevo camino. No hay un solo futuro. Hay infinitas posibilidades, y tú, en este mismo instante, estás eligiendo cuál experimentar. La ley de atracción es real, pero no si sigues pensando como un pobre. La primera vez que escuché sobre la ley de atracción, sonó demasiado fácil. Solo tienes que pensar en lo que quieres y lo atraerás a tu vida. Me imaginé a mí mismo con una vida abundante, con dinero fluyendo sin esfuerzo, con oportunidades apareciendo como por arte de magia. Lo intenté por unos días, pero cuando vi que nada cambiaba, me frustré. Esto no funciona, pensé. Pero la ley de atracción no falla. Quien falla es la mente que la usa mal. No basta con decir quiero ser rico, mientras en el fondo sientes que el dinero es difícil de conseguir. No basta con repetir afirmaciones si cada vez que pagas una cuenta te quejas. No basta con visualizar riquezas si en tu día a día actúas como alguien que siempre tiene que ahorrar hasta la última moneda. La ley de atracción no responde a tus deseos, responde a tu vibración. Un día, vi a dos personas pedir café en la misma cafetería. Una pagó sin mirar el precio, dejó propina y se fue sin pensarlo. La otra sacó el billete con cuidado, contó el cambio varias veces y miró la pantalla de precios como si le cobraran con cada segundo que pasaba. La diferencia no estaba en sus billeteras, estaba en sus mentes. Pensar como un pobre no tiene que ver con la cantidad de dinero que tienes, sino con cómo te relacionas con él. Si cada vez que gastas sientes culpa, si cada vez que alguien habla de riqueza te incomodas, si crees que hay que sufrir para ganar dinero, sigues vibrando en carencia, aunque recites afirmaciones todo el día.
Me tomó tiempo entenderlo. No puedes atraer abundancia mientras sigas vibrando en escasez. No importa cuánto visualices, cuánto desees, cuánto reces. Si sigues preocupándote por el dinero cada vez que lo usas, si sigues diciendo, no me alcanza, es muy caro, el dinero es un problema, estás programando a tu mente para rechazarlo. La primera vez que lo comprobé fue cuando, en un momento de crisis, decidí hacer algo distinto. En lugar de preocuparme por lo que no tenía, me enfoqué en lo que ya había. Cambié mi manera de hablar. En lugar de decir, no tengo suficiente, dije, el dinero siempre llega. En lugar de ver el gasto como una pérdida, lo vi como un flujo. Al principio, mi mente se resistía, pero algo en mi energía empezó a cambiar. No pasó mucho tiempo antes de que empezaran a llegar oportunidades inesperadas, no porque el dinero hubiera aparecido de la nada, sino porque mi vibración ya no estaba atrapada en la necesidad. Había dejado de pensar como alguien que vive contando monedas, y empecé a pensar como alguien que confía en la abundancia. Mira tu vida, no lo que quieres, sino lo que proyectas. ¿Cómo hablas del dinero? ¿Cómo te sientes cuando lo usas? ¿Qué emociones te dominan cuando piensas en él? El mundo. No es sólido, es energía en movimiento. Durante años me enseñaron a confiar en lo que podía ver, tocar, medir. Me dijeron que el mundo era algo fijo, inmutable, un conjunto de objetos sólidos con leyes definidas. La silla en la que me sentaba, la mesa donde apoyaba mis brazos, la piel que cubría mi cuerpo. Todo parecía tangible, real, inquebrantable. Pero un día me di cuenta de que todo lo que creía sobre la solidez de la realidad era una mentira. El mundo no es rígido, es energía en movimiento. No lo digo como metáfora, lo digo porque la ciencia misma lo ha demostrado. Todo lo que ves, todo lo que crees que es materia, en realidad no es más que energía vibrando en distintas frecuencias. Nada está fijo, nada está realmente sólido. Y si el mundo es energía en movimiento, eso significa que tu realidad no es estática, es moldeable. Fue difícil de aceptar. Toda mi vida había creído que las cosas eran como eran, y que yo solo podía adaptarme a ellas. Creía que mis circunstancias eran inamovibles, que las personas no cambiaban, que las oportunidades llegaban o no llegaban según factores externos. Pero cuando comprendí que la realidad es solo una proyección de energía en distintas formas, entendí algo que lo cambió todo. Si todo es energía, todo puede transformarse. Lo vi en mi propia vida. Hubo un tiempo en el que me sentía atrapado en una rutina monótona. Me convencí de que no había forma de salir, de que mis problemas eran demasiado grandes, de que el mundo estaba en mi contra. Pero esa no era la verdad. La verdad era que mi energía era la que estaba atrapada en la misma frecuencia. Y mientras yo siguiera vibrando en desesperanza, mi realidad seguiría reflejando lo mismo. El cambio no sucedió de un día para otro. Primero tuve que aceptar que yo no era un ser pasivo en este mundo, sino un emisor de energía constante. Que cada pensamiento, cada emoción, cada creencia estaba moldeando la materia a mi alrededor. Que el mundo no era sólido, sino una danza de átomos respondiendo a mi vibración. Piensa en esto. Si el mundo fuera tan rígido como nos han hecho creer, ¿cómo explicarías las personas que transforman su vida de la nada? ¿Cómo explicas las sanaciones espontáneas, los cambios de destino, los milagros que parecen imposibles? No son suerte, no son excepciones, son cambios de frecuencia. La materia no es más que energía comprimida, y si la energía cambia, la materia también lo hace. Eres más poderoso de lo que crees. Pero aquí viene la pregunta incómoda. ¿Qué frecuencia estás sosteniendo? Si crees que la vida es dura, seguirás vibrando en esa dureza. Si crees que el amor es escaso, lo verás reflejado en cada relación. Si piensas que el dinero es difícil, seguirás experimentando escasez, no porque el mundo esté en tu contra, sino porque el mundo no es sólido, es solo un reflejo de la vibración que emites.
Lo que llamas crisis es un salto cuántico disfrazado. He visto a personas caer de rodillas en medio de la tormenta, preguntándose por qué la vida las está castigando. He visto ojos llenos de miedo frente a la incertidumbre, almas quebradas por la desesperación de no entender por qué todo se desmorona. Y lo entiendo. Yo también he estado ahí. Yo también he mirado al cielo con rabia, exigiendo respuestas. ¿Por qué ahora? ¿Por qué a mí? ¿Qué hice para merecer esto? Pero la vida no castiga. La vida transforma. Lo que llamamos crisis no es más que la destrucción de una realidad que ya no puede sostenerse. Es el colapso necesario antes de un salto cuántico. Porque no puedes entrar a una nueva vida cargando la vieja versión de ti mismo. Algo tiene que romperse para que puedas cruzar. Durante mucho tiempo creí que las crisis eran retrocesos, que cuando todo se venía abajo, significaba que había hecho algo mal, que debía haber evitado ese dolor, que tenía que haber sido más cuidadoso. Pero un día, después de perderlo todo, entendí la verdad. No estaba siendo destruido, estaba siendo redirigido. Mira tu propia historia. ¿Cuántas veces algo que parecía el fin terminó llevándote a algo mejor? ¿Cuántas veces la pérdida de un trabajo te abrió la puerta a algo más grande? ¿Cuántas veces una relación que terminó te obligó a encontrar un amor más profundo, empezando por el propio? ¿Cuántas veces aquello que llamaste fracaso fue en realidad una liberación? Las crisis no son castigos, son saltos cuánticos disfrazados. Son puertas que se abren en medio del caos, aunque a veces parezcan muros. Son la prueba de que estás listo para más, aunque en el momento no puedas verlo. Pero aquí está la trampa. La mayoría de la gente no salta. Se aferra a las ruinas. Intenta reconstruir lo que ya no tiene sentido. Lucha contra la corriente, en lugar de dejarse llevar hacia lo desconocido. Y ahí es donde se quedan atrapados. No porque la vida los detenga, sino porque ellos mismos no se atreven a soltar. Recuerdo una conversación con alguien que estaba en medio de una crisis profunda. Todo en su vida parecía derrumbarse. Su trabajo, su relación, su estabilidad. Me miró con los ojos llenos de angustia y me dijo, «No sé qué hacer. Todo se está cayendo a pedazos». Le respondí con la única verdad que aprendí cuando me tocó vivirlo. No intentes salvar lo que ya está destinado a irse. Pregúntate qué quieren hacer de todo esto. Porque eso es lo que hacemos cuando nos resistimos a la crisis. Intentamos sostener lo que ya no es nuestro. Nos aferramos a personas que ya no encajan, a trabajos que nos apagan, a versiones de nosotros mismos que ya no tienen sentido. Y en esa lucha, en ese miedo de perder lo conocido, bloqueamos el salto. Pero si en lugar de resistirnos, nos entregamos, algo increíble sucede. La vida empieza a reorganizarse. Las piezas que parecían sueltas comienzan a encajar. El dolor se convierte en impulso. Y lo que antes veíamos como un final, entendemos que era un portal. El universo no conspira a tu favor, responde a tu nivel de conciencia. Me dijeron que el universo conspiraba a mi favor, que si deseaba algo con suficiente intensidad, la vida se encargaría de dármelo. Me enseñaron a repetir frases como «todo se acomoda para mi bienestar», «el destino me guía», «el universo siempre trabaja a mi favor». Pero por más que las decía, las cosas seguían igual. No había señales divinas, no había milagros inesperados, no había conspiraciones celestiales empujándome hacia el éxito. Solo había lo mismo de siempre, los mismos problemas, los mismos miedos, las mismas frustraciones. Y entonces lo entendí. El universo no conspira a favor ni en contra de nadie. Solo responde. Responde a lo que crees, a lo que sientes, a lo que sostienes en tu mente todos los días. No premia a los buenos ni castiga a los malos. No hace excepciones ni elige favoritos. Solo refleja el nivel de conciencia en el que estás vibrando. Si crees que la vida es una lucha constante, el universo te enviará más razones para luchar.
Si crees que el amor es difícil, te rodeará de historias que te lo confirmen. Si crees que el dinero es escaso, cada oportunidad se te escapará de las manos. No porque te odie, sino porque esa es la frecuencia que estás sosteniendo. Hubo un tiempo en que me sentía estancado. Veía a otras personas avanzar, lograr cosas, vivir con facilidad, mientras yo me quedaba atrapado en la misma rutina. Y en mi mente, la historia era siempre la misma. No tengo suerte. Nada me sale bien. ¿Por qué a otros sí y a mí no? Pero un día me di cuenta de algo. La vida no me estaba bloqueando. Yo me estaba bloqueando. No era que el universo me estuviera negando las oportunidades. Era yo quien no era capaz de verlas porque mi mente estaba atrapada en la carencia. No era que la vida me estuviera castigando. Era yo quien seguía operando desde el miedo y la duda. El universo no te entrega lo que quieres, te entrega lo que puedes sostener. Si hoy apareciera frente a ti la oportunidad que tanto deseas, ¿estás realmente listo para recibirla? ¿Tu mente está preparada para manejarlo? ¿O sigues atrapado en las mismas historias que te mantienen pequeño? No es cuestión de rezar más, de pedirle a las estrellas, de esperar a que el destino te haga un favor. Es cuestión de elevar tu conciencia, de ajustar tu vibración para que el universo pueda reflejar lo que realmente quieres. La gente que logra cosas no es especial, no es más inteligente, ni más afortunada, ni más bendecida. Es solo gente que ha cambiado su nivel de conciencia, que dejó de ver el mundo como una prisión y empezó a verlo como un campo de posibilidades, que dejó de actuar como víctima y empezó a pensar como un creador. El tiempo no existe, todo ya está hecho. Vivimos creyendo que el tiempo es una línea recta, pasado, presente, futuro. Un camino que avanzamos sin detenernos, una cuenta regresiva que nos empuja a correr antes de que sea demasiado tarde. Nos dijeron que el tiempo se escapa, que hay que aprovecharlo, que hay que hacer las cosas antes de que la vida nos pase por encima. Y lo creímos. Creímos que el futuro es algo que se construye, que el pasado es algo que nos persigue, que el presente es solo un punto de transición entre lo que fue y lo que será. Pero todo eso es mentira. El tiempo no es real, es solo una percepción, una ilusión que la mente usa para organizar la realidad, pero que en verdad no existe fuera de nosotros. Todo ya está hecho, todo ya existe. No hay futuro esperándote, porque el futuro ya está aquí. No hay pasado sosteniéndote, porque el pasado sigue existiendo en alguna otra línea de tiempo. Es difícil de entender porque hemos sido programados para pensar que la vida es una secuencia de eventos, un proceso que hay que vivir paso a paso. Pero la verdad es más grande. Todo lo que puedes ser, todo lo que puedes tener, todas las posibilidades de tu existencia ya están ocurriendo en algún nivel. Lo vi claro el día que dejé de luchar con el tiempo. Antes creía que mis sueños estaban en el futuro, que tenía que trabajar para llegar a ellos, que tenía que esperar el momento adecuado. Hasta que un día me hice la pregunta que lo cambió todo. ¿Y si ya está hecho? ¿Y si mi única tarea no es crear mi futuro, sino alinearme con la versión de mí que ya lo vive? Si el tiempo no existe, eso significa que la versión de ti que tiene todo lo que deseas ya está vibrando en alguna parte del universo. No tienes que alcanzarla, solo tienes que convertirte en ella. No tienes que esperar que llegue, solo tienes que alinearte con su frecuencia. Las personas que parecen tener suerte no es porque el tiempo les favorezca, sino porque viven en la vibración de su mejor versión. No están esperando el éxito, ya se ven como exitosos. No están esperando amor, ya lo sienten dentro de sí. No están esperando riqueza, ya se perciben como abundantes. Y el universo, como un espejo, solo les devuelve lo que ya son. Cuando entendí esto, dejé de actuar como alguien que espera. Dejé de mirar el reloj con ansiedad, de pensar en el futuro como algo distante, de cargar el pasado como una piedra en la espalda.
porque si todo ya está hecho, lo único que importa es la frecuencia en la que elijo vivir ahora. Mira tu vida, no en términos de tiempo, sino en términos de vibración. ¿Qué versión de ti estás habitando? ¿La que lucha y espera? ¿O la que ya sabe que todo está disponible y simplemente lo permite? Solo hay dos opciones: seguir dormido o despertar. Toda mi vida creí que estaba despierto, que entendía cómo funcionaba el mundo, que mis decisiones eran mías, que todo lo que me pasaba era solo parte del azar. Caminaba por la vida sin cuestionar demasiado, aceptando lo que me habían enseñado, repitiendo patrones que ni siquiera sabía que tenía, y así pasaron los días, los meses, los años, hasta que un día algo dentro de mí hizo clic. No fue un gran evento, no fue una iluminación repentina, ni una revelación milagrosa. Fue algo pequeño, casi insignificante, una conversación, una frase dicha sin importancia, pero en ese instante sentí que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Y si todo lo que creía saber era mentira? ¿Y si la vida no era lo que me habían dicho? ¿Y si había pasado años operando en piloto automático, sin ser realmente consciente de nada? Ese día entendí que solo hay dos caminos: seguir dormido o despertar. Seguir dormido es lo fácil, es vivir en el mismo ciclo de siempre, repitiendo las mismas excusas, justificando cada fracaso, culpando al destino, a los demás, a la suerte. Es despertarse cada mañana sin propósito, sin cuestionar nada, dejando que la vida pase como si fuera una película en la que solo eres espectador. Es seguir atrapado en la ilusión de que no tienes poder. Despertar, en cambio, es jodido, es incómodo. Es darte cuenta de que cada cosa que te ha pasado ha sido consecuencia de tu vibración, que nadie más tiene la culpa, que no hay castigos ni premios, solo reflejos de lo que llevas dentro. Es asumir la responsabilidad absoluta de tu realidad. Es abrir los ojos y ver cómo todo en tu vida es una proyección de tu mente. Tus relaciones, tu dinero, tu salud, tu felicidad, todo es un espejo de lo que sostienes en tu interior, y cuando lo ves, ya no puedes desverlo, ya no puedes culpar a nadie, ya no puedes esconderte detrás de excusas. Pero la mayoría elige seguir dormida, porque es más fácil, porque despertar significa soltar lo viejo, dejar atrás las historias que te han dado identidad, soltar el miedo a lo desconocido, y no todos están listos para eso. No todos quieren ver la verdad, porque la verdad te obliga a cambiar. La pregunta es, ¿qué eliges tú? Seguir dormido significa repetir lo mismo de siempre, quedarte en la queja, seguir viviendo desde el miedo, ver la vida como algo que te pasa en lugar de algo que creas. Despertar significa asumir tu poder, saber que todo está en tus manos, que el universo no conspira ni en tu contra ni a tu favor, solo responde a tu nivel de conciencia. Si llegaste hasta aquí, algo dentro de ti ya despertó. Tal vez aún tienes dudas, tal vez sigues buscando pruebas, tal vez hay una parte de ti que se resiste a soltar la versión vieja de tu historia. Y está bien. El despertar no es un momento, es un proceso, no es una meta, es un camino. Y cada uno lo recorre a su ritmo. Pero hay algo que ya sabes, aunque aún no lo aceptes del todo. Nunca fuiste un simple espectador en esta vida. Siempre has sido el creador. Tal vez antes no lo veías. Tal vez pensaste que la realidad era algo que te ocurría en lugar de algo que podías moldear. Pero ahora ya no puedes deshacerte de esta verdad. Tu mundo es un reflejo de lo que sostienes dentro de ti. Siempre lo ha sido. Así que ahora solo quedan dos opciones. Puedes cerrar este libro y seguir como antes, volver a las mismas excusas, a los mismos patrones, a la misma mentalidad de espera, fingir que no sabes lo que ahora sabes. O puedes hacer el trabajo, mirarte de frente, cambiar tu vibración, tomar el control de lo que piensas, de lo que sientes, de lo que proyectas, asumir que si quieres una vida diferente, tienes que convertirte en alguien diferente. No será fácil. Habrá días en los que todo parezca igual, en los que la duda,
te susurre que esto no funciona, en los que la vieja programación intente arrastrarte de vuelta a la comodidad de la inconsciencia. Pero ahí es donde se define todo. Ahí es donde eliges si sigues dormido o si sigues despertando. El universo no conspira a tu favor ni en tu contra. Solo responde a la energía que emanas. Así que dime, ¿qué frecuencia vas a sostener de ahora en adelante? Si este audiolibro te ha inspirado, imagina lo que puedes descubrir con muchos más. No dejes que el conocimiento y el crecimiento espiritual se queden aquí. Explora nuestra lista de reproducción completa y sumérgete en más sabiduría transformadora. No te pierdas la oportunidad de seguir transformando tu realidad. Da el siguiente paso ahora. Muchas gracias.